vas, te vas, te vas. Te la bajo de un balazo. Ahí tú te vas. Chao. Ya está, ahora sí. Muy bien. Entonces iniciamos la sesión del día, jovencitos. Hoy día el tema de hoy es el tema de evolución. Y bueno, te preguntaba al inicio si es que habías estado en la parte del básico de Pitágoras, obviamente, porque en el básico hacemos más las teorías evolutivas que son las más conocidas, ¿no? Que son las teorías evolutivas que tienen que ver con la evolución biológica propiamente dicho, que tienen que ver con la especiación, que tienen que ver con la formación de nuevos individuos, con las evidencias, ¿no? Embriología, anatomía comparada, Darwin, Lamarck, Bryce, Topsansky, esa gente brava, ¿no? La gente y la gentita, ¿ves, no? Pero hoy día, más que todo, vamos a meternos, obviamente, de repente, si nos alcanza tiempo, hacemos un pequeño repaso en el salón de la mañana. No llegamos a hacerlo, no nos quedó tiempo, porque había bastantes preguntas. Un buen salón el de la mañana, tengo que reconocerlo. Em, pero con ustedes, pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Sí, vamos a ver hasta dónde llegamos. Muy bien. Evolución, y es que nosotros, la evolución en sí, la evolución ha restringido nuestro calendario cósmico, ¿no? Cuando nosotros hablamos del calendario cósmico, de repente tú lo has visto, la vida apareció, pues, me refiero a octubre, ¿no? Octubre, entre octubre, noviembre, sí, ¿no? Entre finales de octubre más o menos apareció la vida. En el calendario cósmico me estoy refiriendo, ¿ah? O sea, no es que, uy, hoy día cumple nuestro universo un año más, no, no me refiero a eso, sino de que si nosotros ponemos toda la historia desde el Big Bang, desde el inicio en enero, y hasta ahora en lo que conocemos ahora, pues en la actualidad, la vida apareció más o menos finales de octubre, inicios de noviembre, ¿no? Por ahí, 30 y tanto de octubre, en Halloween, ahí apareció la, la vida. La especie humana, pues de los mamíferos tal cual, mucho después, ¿no? Mucho después. Estoy hablando de microorganismos, los animales y las plantas, fue mucho después. Entonces, eh, la evolución ha ido cambiando. Todos esos tiempos, todos esos momentos, todas esas etapas, todo lo que nos discierne el calendario cósmico nos da ideas de que la evolución se ha ido manteniendo. Y no solamente la evolución va para seres vivos, eso tienes que quitarte la cabeza. La evolución es un proceso natural que rige nuestra realidad, que rige nuestros parámetros de los que conocemos a nivel de nuestras dimensiones. Ahí está la evolución. Y eso va pues desde la materia, desde el mismo trabajo incluso, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo de South Park, me acuerdo, donde te dicen que hay un proceso orgánico de selección natural donde los taxistas que más reniegan son los que menos trabajo tienen y pues es normal, ¿no? Porque es un proceso de selección natural. Se da cada rato, se da con todo lo que exista y también se da con los seres vivos. Y somos un agregado más, no hay que sernos tan importante, porque al fin y al cabo solamente somos materia, materia un poquito más compleja, pero materia al fin y al cabo. Entonces, avanzamos por acá. Mm, Origen de la vida, que es lo que nos vamos a detallar, nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿no? Ya tengo que cambiar esta portada ya. Nat Geo ya no, History Channel ya no usa esta imagen. Muy bien, avanzamos por acá. Muy bien, cuando hablamos de qué intentan responder las teorías evolutivas, pues van a ser cuatro indicios. De uno de ellos ya te hablé. Por ejemplo, hablamos del origen del universo cuando te hablé del efecto Doppler, ¿no? ¿Te acuerdas del efecto Doppler? Que era la expansión de las ondas, ¿no? Te dije que las ondas suelen ser de una longitud de onda más larga cuando un cuerpo suele alejarse, longitud de onda más corta cuando se acerca, ¿no? Entonces eso nos da unas ideas sobre el origen del universo, la gran explosión, la conservación de la materia, la creación de nuevas moléculas, la entropía, ¿no? La teoría del caos. Bien interesante cómo funcionan estos principios de aleatoriedad a nivel del origen del universo. Ya tendrás de repente tiempo más adelante, aunque te recomendaría que lo hagas, ¿no? Te recomendaría que lo hagas, que revises unas bibliografías bien interesantes de cómo funciona esto. Pero por ahora, bueno, tu prioridad supongo que será ingresar a la universidad. Pero vamos, que hay tiempo de repente un poquito para esto. Tenemos el origen de las especies, que es lo que ya revisamos en el básico, que lo cual no creo, dependiendo de cuánto me emocione, no creo que hablemos mucho de esto. Bueno, es el origen cuando hablamos de Lamarck, ahí hablamos del tipo de secularismo, las corrientes del secularismo,
que era de tipo moderado, ¿no? El secularismo que era radical, ¿te acuerdas? Que te dije que Lamarck era un nexo entre, los calmaba a todo el mundo, oye, gente, tranquilo, ¿te acuerdas de Lamarck? Hablamos de Darwin y sus procesos de selección natural, que usualmente lo explico con el ejemplo de la evolución de los cuadraditos y los circulitos, ¿no? Eso es mío de mí, anótalo y te mi firma. Tenemos a los procesos de mutaciones de Bryce, ¿no? Donde Bryce nos da una fuerza evolutiva y muchas ideas más que son netamente de la diversidad biológica, ¿no? Esa es una evolución biológica, pero como te digo, la evolución no solamente es biológica. Una de las evoluciones más importantes, que es la que vamos a detallar hoy día, es el origen de la vida, que tiene que ver con evolución química, con evolución química. Eh, ¿Cómo? A ver, pero sería posible que justo en una explosión salgan cuerpos muy redondos a tal punto que no se evidencia. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo, no entiendo, hijo, que salgan cuerpos redonditos. ¿Quién ha sido el gordito? ¿Han salido un gordito en el Big Bang? ¿O te refieres a los planetas? Los planetas, o sea, a ver, es como que te diga las rocas, ¿no? Si has ido a un río, la roca ha estado, las rocas no tienen esquinas, ¿no? Se les conoce como cantos rodados. Bueno, es que no tengan esquinas, sí las tenían, solamente que el tiempo y la intemperie hizo que cambien y considera a los planetas grandes rocas, ¿no? Que tuvieron en su momento, pero recuerda que la materia está en expansión, ¿no? El universo está expandiéndose constantemente. Cuando he visto las piedritas, he visto piedritas en esquinas, ¿no? Dices, pero esas no aparecen así. Siempre hay un proceso de pulido conforme a lo que va rodeando, ¿no? Y recuerda que pues nosotros tenemos un centro másico de gravedad que hace que las cosas que tengan una deformación, entonces es como si lo pulieras con una camita, ¿no? Entonces, tienes una cama elástica y pones una piedra que tenga esquinas y con tanto tiempo está en la cama elástica que empieza a darle forma de bola, ¿no? Es lo más lógico. Mientras más masa tenga, más circular sería, ¿no? Más lo malo, o al menos la menor cantidad de esquinas. Va por ahí, ¿no? Principios un poquito más físicos. Muy bien, hagan sus preguntas nomás, muchachos, no hay ningún problema. Estoy contentazo con que que hagan preguntas, eso es lo ideal, ¿no? Que puedan. Ese es el primer paso, ¿no? Hacer preguntas, siempre, pregunten de todo, crean, no crean en nada, chórense, rebélense, esa es la idea. Muy bien, avanzamos. El origen del hombre, bueno, ese sí ya, como siempre, te lo dejo ahí de la mano a los profesores de historia, que son los que conocen un poquito más de estos rasgos, ¿no? Aunque pues a nivel de principios biológicos, el origen del hombre es una de las cosas más interesantes que puede haber por la evolución del cerebro, ¿no? Por la neurocomunicación, ¿no? Las neurociencias tienen que ver con un origen del cerebro, con un origen de la inteligencia, con un origen de la información distinta, ¿no? Nosotros, a diferencia de muchos animales, nosotros guardamos información fuera de nuestro ADN, al punto de que hasta la escribimos. Al fin y al cabo, lo que tenemos dentro de nuestro ADN es información. Y lo que tienes en tus hojas y lo que tenemos en el PPT también es información, información que te puede cambiar. Me refiero, pasa de que tenemos la particularidad nosotros y gran número de mamíferos, a diferencia de otros animales que, si dos animales que son reptiles, dos animales que son anfibios, dos animales que son insectos, tienen el mismo código genético, es muy probable que se comporten igual. Muy probable que se comporten igual porque la información que tienen la tienen en su ADN. Pero nosotros escapamos un poco a eso. Tenemos dos individuos que sean genéticamente iguales y no necesariamente van a ser iguales, son muy distintos. Eso lo van a, la información va a ser extracromosómica. Y al punto que hemos podido desarrollar pues el lenguaje. El lenguaje ha tenido su propia línea evolutiva también. El lenguaje ha sido sometido a evolución, las lenguas que pueden extinguirse, ¿no? Es un proceso que es una evolución paralela, ¿no? Bueno, y ahí crees con con la Torre de Babel, que no tengo idea cómo salió la idea de la Torre de Babel. Y sobre todo no tengo idea cómo la cree todavía, porque cualquier cosa, la Torre de Babel, un desorden total, pero bueno, hasta las historias de Tolkien tienen más fundamento que la Torre de Babel, pero mm, nosotros tenemos información fuera, ¿no? O sea, mucho va a depender de cómo te críes para ver cómo eres cuando eres adulto. En los animales no. En los animales críes donde te críes va a tener una conducta similar. Todo está codificado en tu ADN.
Acá, pues, si tú eres una persona erudita, eres una persona que vive en un contexto sociocultural alto, que vive en condiciones muy, 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 muy tranquilas, ¿no? Tu vida va a llegar a ser así. Si eres una persona que vive en un lugar, pues, no muy turbulento, un lugar muy, de mucha bulla, de mucho ruido, con un contexto de repente hasta delincuencial, de repente, pues tu contexto es muy probable que sea así. No siempre, no siempre, pero al menos cada uno puede tomar su propia línea a pesar de tener la misma información genética, ¿no? Entonces, la evolución del hombre ha ido teniendo parámetros bastante distintos y es porque nosotros hemos hecho un pequeño pacto con la naturaleza, si es que podemos llamarlo así, entre comillas, ojo, estoy diciendo entre comillas, donde nosotros hemos sacrificado parte de nuestra autonomía infantil por ganar más información en más tiempo, ¿no? Me refiero, los animales, usualmente las hembras son más grandes, ¿no? ¿Por qué las hembras son más grandes y en el caso de los mamíferos suele ser al revés, ¿no? Que los machos son más grandes. ¿Por qué usualmente pasa eso? Bueno, es que las hembras, una vez que ya utilizan el esperma de los machos ya no sirven. Un saco de esperma. En el caso de los machos suelen ser más grandes porque la hembra, una vez que obtiene el esperma del macho, aún lo necesita porque sus hijos cuando nacen no son totalmente independientes. En una viuda negra, en un animalito, en un pulpo, en varios animales, eh, las hembras son más grandes, sacan el esperma del macho, lo utilizan, fecundan, matan al macho, dejan que el macho se muera, que no importa, no sirve, no vale, recontra luchonas las hembritas, y pues nace el bebé y el bebé ya está, a la semana ya está listo. El bebé ya a la semana ya está grande, ya es autónomo, puede ir, puede hacer su independencia, puede hasta reproducirse si se le da la gana, ya está hecho. 1 o 2 días de crianza y ya está listo, ¿no? A lo mucho, entonces si alguno ya ni bien está eso, ya están grandecitos. En los mamíferos, pues es un poquito distinto eso, sobre todo en los humanos. Nosotros estamos aproximadamente 4 o 5 años dependientes de madre, no dependientes de padre. Entonces, eso hace de que el padre se haya tenido que quedar en la sociedad y que genere sociedades, genere grupos para el cuidado de la nueva progenie. Y esa sociedad ha ido generando nuestra propia línea evolutiva, ¿no? Y eso también hace de que nosotros seamos los únicos que podamos desarrollar conciencia porque la aprendemos y que podemos ser más susceptibles a creer sonceras porque las creemos. Me incluyo ahí. Todos, ¿no? O sea, tenemos esas emociones, ¿no? Que suelen ser aspectos netamente sociales. Entonces, es más o menos la idea del origen del hombre. Hay unos títulos bien interesantes que ya, pues, si hay clases presenciales y te toca por ahí en algún local mío, de repente puedo llevarlo ahí a los chicos que más participan, prestarle algunos títulos interesantes si es que quieren revisarlos. A ver, nuestras fosas nasales están expuestos siempre al ambiente y compartimos el ambiente. Claro, igual que la boca, ¿no? Igual que la boca, ¿no? Igual que la boca. Siempre pasa lo mismo. La boca, si somos un tubo, pues, ¿no? Y básicamente esas vías tubulares son así abiertas. Ya está, pero por organismos microscópicos. Muy bien. Listo. Entonces, hoy día, muchachos, nos vamos a enfocar un poquito en lo que es el origen de la vida, ¿no? En las teorías que atañen a estas ideas, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, nos dice que se presume el inicio de la vida hace 4.600 millones de años, ¿no? Se basa en los conceptos de evolución química, ¿no? Que es lo que vamos a enfocarnos, y luego la evolución biológica, que ya tiene que ver con la evolución de Darwin y eso. Nos vamos a enfocar en las teorías sobre el origen de la vida, que son las teorías de generación espontánea, o también conocida como abiogénesis. Abiogénesis, ojo, abiogénesis. Quimiosintética o es parte de las teorías biogenéticas y la cosmogónica, también conocida como panspermia. Panspermia. Ojo, llámalo cosmogónica, no lo vayas a llamar cosmogénica. Cosmogénica es otra cosa. Cosmogénica tiene que ver con el inicio del cosmos, ¿no? Cosmogónica tiene que ver de la influencia del cosmos en el origen de la vida. Es otra cosa totalmente distinta, ¿ya? Es cosmogónica, cosmogónica. Entonces ahí tenemos a las tres teorías que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ir desarrollándolas poquito a poquito. Muy bien, vamos avanzando. Comenzamos con la primera teoría, la teoría conocida como la generación espontánea, que fue planteado por este señor, uno de los más grandes eruditos de la historia, ¿no? Y que también ser erudito, ¿no? en cierta parte hace que tu forma de convencer sea más sencilla, ¿no? Dicho por un doctor, ¿cuántas noticias hay? Dice,
un doctor, te decía, hay suficiente con eso, ¿no? Hay cuantos doctores que hablan idioteces por ahí. Hay doctores muy buenos, pero hay doctores que hablan idioteces también, ¿no? Entonces, no tiene mucho que ver la persona, sino el argumento, y eso es algo que pasó con esto, ¿no? Como lo dijo Aristóteles, ¿no? Bueno, no lo inventó él, ¿no? Estas ideas siempre han rondado por la cabeza humana porque el humano siempre intenta encontrar respuestas, ¿no? Pero a veces le da la respuesta más sencilla. Y Aristóteles lo que hizo fue defender una de las ideas conocida como la teoría de la abiogénesis o generación espontánea. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la abiogénesis o generación espontánea? Bueno, nos comenta hacia grosso modo que él pensaba, ¿no? Que cuando había, por ejemplo, una lluvia, ¿no? Y hay una lluvia, y la lluvia cae, caen las gotitas en las hojas. Como están las hojas, que son seres, que son parte de seres vivos, moléculas orgánicas, materia viva, ¿no? Y hay materia no viva, que es el agua, ¿no? El agua no está vivo, pero es un elemento importante, está el aire, y en la noche hay una fuerza vital que rodea a los seres vivos, que está siempre pendiente de nosotros. Y esa fuerza vital permitía que esas gotitas de agua que estaban sobre las hojas en la noche, al día siguiente se pueden convertir en mariquitas, ¿no? Pues a eso lo llamamos generación espontánea, que aparece de la nada, que aparece ¡pum! Exabruptamente, que aparecen organismos porque hay una fuerza que rodea a las moléculas o menos partes de seres vivos y que genera vida, ¿no? Esa es una de las ideas de Aristóteles. Por ejemplo, él también pensó de que cuando había un tronquito, el tronco que pues que es parte de un ser vivo con un tronco que de un árbol que ha caído, el tronco cuando está en las condiciones del agua, hace un ser vivo, hay peces, hay moléculas, hay aire, ¿no? Eso puede empezar a tomar forma, empieza a deformarse y posterior a eso se puede generar un cocodrilito. Mire, este cocodrilo, el cocodriloqui, ¿no? Cocodriloqui. Ahí está. O puede ser Vizcarra también, Vizcarra, el lagarto, ¿no? Cualquiera de los dos. Ahí se pone su vacuna y está. Pone su vacuna ahí. Pone su vacuna. Ahí está. Listo. ¿No? Entonces, el cocodrilito, pues según lo que nos dice la teoría de la generación espontánea, aparece pues de un arbolito, ¿no? De materia no viva. Muy bien. Uno de los experimentos que se hizo para probar si es que esto era verdad, pues fue cuando se cambió un campo de cultivo. En este campo de cultivo se encontraron organismos sumamente pequeños, ¿no? Organismos microscópicos, pero pues la gente no veía eso, ¿no? La gente veía el campo normal, veía el trigo y además trajeron ropa, trajeron alimento, cosas que dejaron al ambiente un poquito cochino en ese lugar. Y pues lo dejaron en la noche y al día siguiente ellos dijeron que apareció la fuerza vital. Ahí también la fuerza vital, te apareció la fuerza vital, y una vez que pasó la fuerza vital, al día siguiente aparecieron pues los ratoncitos, ¿no? Que los ratoncitos aparecen porque los calcetines se convierten en eso, ¿no? Y ahí tienes la vida formándose. La generación espontánea nos induce, nos dice, nos comenta de que la vida aparece así, espontáneamente y de la nada. Actualmente la generación espontánea aún es una idea que consideran viable, ¿no? Hay personas que la consideran viable, eh, ¿no? Bueno, dependiendo de cuáles son las características de un ser vivo, ¿no? Apariciones, por ejemplo, ¿no? Que un ser no vivo que posea a un ser vivo, o de repente, por ejemplo, cuando mi mamá me decía, Josué, no comas dulces porque si no te va a aparecer gusanos en la barriga, me decía, ¿no? Y eso es generación espontánea, pues en todo su esplendor, ¿no? Generación espontánea que te, así te dicen bastantes ideas que apoyan a la generación espontánea que hay actualmente, fuera, obviamente, de la idea creacionista, ¿no? O sea, algunos que creen en la generación espontánea inicial, que Dios creó en un momento la vida y de ahí sigue su curso, ¿no? Pero otros que aún consideran de que la vida puede seguir apareciendo así de la nada, pues, ¿no? Así de la nada. Muy bien, y esta es la teoría de la generación espontánea de Aristóteles. Eh, Ahora, como es una teoría un poquito contraintuitiva. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que dicen, oye,
¿Por qué si yo estoy con mi osito, imagínate que te han regalado un osito, un peluchito, y estás durmiendo con tu osito, lo abrazas al osito, y cuando abrazas al osito, al día siguiente se está durmiendo con él, tú eres un ser vivo, hay aire rodeándote, ¿por qué ese oso no se convierte en un oso y te saca la cabeza, ¿no? O sea, nunca ha pasado, ¿no? Nunca ha pasado eso. Al menos no hay reportes, ¿no? En la película puede ser, pero eso no pasa, pues, ¿no? Eso no va a pasar. Entonces, mm, al fin y al cabo, la vida que tenemos sigue patrones, sigue reglas, que la idea es descifrarlas, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras una moneda, la lanzas y cae. Siempre pasa, ¿no? No, nunca has lanzado una moneda y se ha quedado en el aire. ¿O sí? Creo que no, ¿no? Ahora, pues, ese orden nos permite decir que esta teoría no podría existir. Porque si van a aparecer cosas cuando no se te ocurre, imagínate que en cualquier momento estás ahí tranquilito y te aparece pues un dinosaurio en el cerebro, ¿no? Y empieza a crecer ahí, ¡bra! Rompe ahí tu cabeza. No es una teoría ordenada, no es una teoría que tiene mucho sentido. Bueno, y tuvo sus detractores, obviamente, ¿no? Pero en su momento tuvo su gente que ahí lo apoyaba. Pero siempre hay gente, pues, que dice, me rebelo, ¿no? Yo me opongo, así como dice Romeo Santos, ¿no? Yo me opongo a la boda, ¿no? O alguien que venga así, tipo que diga como el Turri, que diga, me declaro en rebeldía, que diga, ¿no? Como el Turri. Entonces, hay muchas personas que están haciendo eso. Una de ellas, una de las personas que dijo, ¿sabes qué? No acepto la generación espontánea, no creo en eso, será el señor Francesco Redi. Con muchos de ustedes que estuvimos en el solucionario, bueno, no recuerdo que de acá hayan habido muchos, fueron varias personas, pero de acá no recuerdo que hayan estado muchos, pero en el solucionario que hicimos de admisión, hicimos un pequeño cómic de Ready, ¿no? Unas ideas bien chéveres cómo quedaron. Y por ahí ya vi que ya las piratearon también ya el cómic que hice de Ready. Ya tiene el sello de Calapenshko ya lo he visto por ahí ya. Más rápido lo piratean y lo entregan por ahí. Está bien, ningún problema, la idea es que se entiende. Pero la idea de Ready, las ideas de Ready fue, bueno, no hay un orden en esta cosa. Entonces, ¿qué te parece si buscamos que si es que hay algún orden? Y él lo que hizo fue generar un experimento aleatorio. Eso fue una de las cosas más importantes que resaltó a las ideas de Reddy, que él hizo experimentación, que utilizó grupos controles, que comparó cosas. Imagínate que de verdad la lluvia, cada vez que llueve salen mariquitas. Pues habría demasiadas por todo, infestando los bosques, ¿no? Cada vez que llueve, cosa que no pasa. Entonces, tenemos acá los frascos de Reddy. ¿Qué hizo Reddy? Puso tres frascos de vidrio hechos del mismo material y puso dentro tres frascos de carnes de las mismas dimensiones, del mismo tipo de animal, con el mismo peso, mismo tiempo, bien todo. Lo que hizo el señor Reddy fue, en el primer frasco lo tapó herméticamente, en el segundo frasco lo dejó semiabierto, semicerrado, y en el último frasco lo dejó totalmente abierto, ¿no? Y bueno, pasó el experimento y él mostró de que había un frasquito que al estar totalmente cerrado, pues el olor se mantenía dentro, las moscas no llegaban y que en el frasco totalmente abierto la carne se podría, ¿no? Una vez que se podría, llegaban las moscas, las moscas dejaban huevos y al dejar huevos, pues se convertían en gusanos, ¿no? O sea, las larvas. Obviamente el gusano es gusano de la mosca, ¿no? Es la larva antes que haga metamorfosis. Luego, pues aparecían mosquitas. Y básicamente era eso, ¿no? Básicamente era la llegada de estos animales. Algunos señores le dijeron, oye, Reddy, bro, hay de todos, ya cuando tú generas una idea, una postura nueva, hay gente que te va a hacer caso, que tiene algo de lógica, que puede decir, oye, pero estoy viendo que está llegando la mosca, pues, ¿no? Y esa es la diferencia con el otro, que la mosca llegó y dejó el huevo, en el otro no llega la mosca y no deja el huevo, por eso no sale. Puede ser, ¿no? Decían así. Hay otros que decían, pues, por ejemplo, oye, Reddy, pero mira, tú estás ese frasco abierto, estás dejándolo para que entre el aire, pues. Entonces, como entra el aire, entra la fuerza vital, esa entelequia, esa fuerza de vida. En el frasco que está cerrado, no entra, pejil, no es que está cerrado, ¿cómo lo vas a dejar cerrado? No es atorrante, pues. Tienes que dejar que entre el aire. Entonces, ahí se va a generar la vida. Es el contrario, entonces hay personas que pueden creerlo, personas que pueden no, que pueden generar tus ideas, pero dio bastantes ideas, ¿no? Sobre todo el hecho
de que el señor Reddy había comprobado al menos que las moscas no, los gusanitos no aparecían de la nada, porque siempre se pensaba que aparecían de la nada, ¿no? Sino que eran moscas las que tenían que llegar. Porque al poner el frasco arribita, el que está medio cerrado, veía las moscas atrapadas y algunos huevecillos ahí, ¿no? Y en las arribitas. Entonces las moscas eran las que tenían que llegar para mostrar. Algunas personas creyeron en eso, vieron el experimento, pero aún así se mostraban un poco reticentes. Decían tipo, oye, Reddy, ya, puede ser para tu mosca. Ya. Oye, pero las bacterias, las bacterias ¿cómo llegan? ¿Qué voy a decir que va a llegar volando? Bueno, la mosca te creo que llegue volando, pero no. Pero la bacteria ¿cómo llega? No sabes, es que las bacterias sí aparecen de la nada. Los microorganismos, los protozoarios, ellos sí aparecen de la nada. ¿No? Ya habían microscopios chiquitos para encontrar eso, ¿no? Ellos sí aparecen de la nada, pues hijo. Entonces, eh, puede ser que no haya generación espontánea a nivel macroscópico, pero sí hay generación espontánea a nivel microscópico, le dijeron a Rey. Pero va, que sus experimentos empezaron a dar hincapié a muchas cosas. ¿Hasta acá se entiende? ¿Vamos bien? Quiero saber cómo vas, quiero saber si me estás entendiendo. A ver, escríbeme, porfa, en el chat, escríbeme, bebecito. Escríbame, porfa, no sé cómo van. Se murieron ya. Te va a llegar la fuerza vital y va a aparecer que... ¡Vida! Muchachos, hola. ¿Seguros me van entendiendo? ¿En serio? No te creo. Dígame, pues, pero ya a la gente le digo que no manden reacciones y mandan reacciones. Ya no mandan reacciones, ya no veo reacciones, ¿ah? Ya sabes que ya no veo reacciones. Contéstame, porfa. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Listo. Este fue el señor Reddy hasta el momento. Pero como te había dicho, las ideas sobre la generación espontánea a nivel microscópico al menos se mantenían, ¿no? Porque cuando revisas la carne, hay microorganismos ahí. ¿No? Hasta el momento las hay, por eso la carne se pude. Y bueno, y uno de los señores que hizo bastante hincapié en ese experimento fue el señor Needham, ¿no? Y esto vamos a debatirlo. Vamos a ver si es que puedes opinar, me encantaría que opines, ¿no? Sería bacán que vayas intentando siempre aprender a formar tu opinión, que siempre es válida, ¿no? Em, Needham era un párroco también, párroco, padre, ¿no? Se le puede llamar sacerdote, religioso, ¿no? Que le gustaba hacer experimentos. A los padres siempre les ha gustado hacer experimentos, ¿no? No voy a empezar con el humor así medio raro. Pero sí, les gustó hacer un experimento, pero él no era muy bueno en labia, pero él se asoció a un duque, ¿no? A un señor, a un conde, que básicamente el conde pues tenía una presencia, era guapísimo, churrísimo era, ¿no? Papacito era. Pero era alto, era bien parecido, vestía bien y tenía una labia increíble. Era un Alan García, pero pues de la época, ¿no? Entonces, entre los dos empezaron a hacer una asociación que empezaron a hacer experimentos, obviamente eligen los experimentos, y la exposición de los experimentos los hacía el Duque. Cosa que independiente del experimento que se haya hecho, se encontraba mejor evidencia en el otro caso, ¿no? Se encontraba que si tú te haces un experimento que te sale más o menos, tú lo hablas bonito y la gente te cree, ¿no? Es algo sumamente importante. Lo que había hecho Needham era comprobar que la generación espontánea sí se da a nivel microscópico. ¿Cómo lo hizo? Probamos por acá, mira. Vamos a borrar acá. Era así. Dame el lápiz. Acá está. Él hizo algo así, ¿no? Él lo que hizo fue, él colocó un frasco de vidrio, que era una especie de balón, que era más o menos así, así. Y él colocó acá un caldo nutritivo. Imagínate un caldo que sea pues un caldo de carnero, ya un caldo de carnero, tenía carnecita, tenía arrocito, ¿no? Tenía lentejita, tenía zanahoria, estaba calientito y acá, y este caldito de acá él lo hirvió.
Él lo hirvió, ¿ah? Él lo hirvió. Y ni bien terminó de hervirlo, él agarró un corchito y el corchito ¡prac! Lo tapó acá. Bien chévere, así como la botella de queca. Ahí está. Y él dejó eso ahí y se dio cuenta que 2, 3, 4, 5 días después, todo el caldito que estaba bien bonito, que era así un colorcito medio blanquito, ahora está medio verde, así cochino, ¿no? Y él pues lo que hizo fue, nunca lo había abierto, ¿no? Sacó el corchito y agarró una muestra de esto y lo puso ahí en el microscopio y encontró microorganismos, varios, proliferando microorganismos. Y él dijo, oye, muestra fehaciente de que la generación espontánea sí existe, porque si yo estoy hirviendo el caldo nutritivo que está acá, estoy matando a todos los microorganismos que están acá, proceso de esterilización. Y al cerrarlo no permito que entren, pero de todos modos se forman, mira, generación espontánea. Eso es bacán. Wow. Entonces tenía sentido. Pero bueno, siempre hay, como te digo, esas personas que siempre se achoran y dicen, ¿qué has hecho, Gil? Seguro, para mí que lo que has hecho es el corcho, ¿no? Para mí que el corcho, en vez de, no se puede calentar, ¿sí o no? Porque el corcho se achica. Seguro le has pasado trapo nomás. ¿Qué trapo todo cochino lo habrás hecho? No, se achoró. ¿Quién se fue ese señor? ¿Quién fue aquel que se achoró de esa forma? El señor conocido como Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, ¿quién era Lázaro Spallanzani? Fue cura también, ¿no? No te digo, fue cura. Pero era muy intensivo al momento de hacer sus experimentos. Los hacía bastante y era muy técnico. Tenía una pericia, tenía una precisión increíble al momento de trabajar. Él separaba gotas, cortaba gotas a la mitad, ¿no? Él trabajaba al vacío, él hacía cierres, era soldador, todo había aprendido para hacer unos experimentos muy buenos. Y él lo que hizo, pues, oye, Néctar, mira lo que voy a hacer. Y él lo que hizo fue agarrar el mismo frasquito, con el mismo tipo de caldo que puso acá, y acá puso su carne, puso su alberja, puso su zanahoria, todo su comidita bien rico y daba ganas de comerse el experimento. Pero lo que él hizo fue, pues, acá poner fuego, lo hirvió, está hirviendo, chévere. Pero lo que él vino, pues así con su mascarilla de soldador, ¿no? Con su mascarilla de soldador, ¿no? Acá está su pelita, su oreja. Ahí está con su mascarilla de soldador, bien con su suplete, con su soplete, con su soplete. Ahí está. Eh, tengo que ponerme a dibujar porque no estás comentando casi nada, así que déjame hacer ahorita, a mi estilo. A ver. A ver, ¿qué dice? Puedo decir que los átomos de la sopa se transformaron en bacterias. Profe, no tendría sentido. Vamos a terminar de escuchar la historia y a partir de eso vemos qué cosas salen, ¿ya? Porque estamos refutando según lo que dijo, otro que hizo, y dependiendo de eso vemos qué pasa hasta el final, ¿ya? Entonces lo que hizo el señor Spallanzani fue vino, pues él hirvió así su caldito y vino con su soldadito así, y él acá, mientras estaba hirviendo, él derritió parte del vidrio y el vidrio lo convirtió en algo así, selladito, mira así, totalmente cerrado, ahora sí, hermético y ni bien hervido, o sea que no le dio tiempo para que entre nada, y al poner fuego acá, si algo quería entrar también se quemaba, pues. Es totalmente cerrado. Y al cerrar esto de acá, fue con este frasquito. Le dije, oye, Nathan, mira, o tarao, mira. Esto, así se hace un experimento, con esta pericia lo hago. Mira, déjalo ahí. Oye, ¿qué? Vas a ver que se va a aparecer vida, dijo Nidja. Déjalo ahí. Un día, 2 días, 5 días, una semana, 7 días, bueno, 15 días, 2, 3 semanas. Y cuando apareció, igualito, no se mostraba nada. ¿Ya me crees? Ahí está la vida, decía Nija. Cortó acá, rapidito sacó una muestra, lo puso al microscopio, limpio. No había ningún microorganismo. Hoy de repente lo has hecho mal, déjalo ahí abierto un rato. 2 días y ya estaba contaminado. Y ya estaba todo cochino nuevamente. El problema ha sido en tu experimentación, Nirja.
Obviamente Nietzsche no se iba a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Obviamente él tenía de su lado al duque, ¿no? El conde, no me acuerdo su nombre, el conde, pero que pues al fin y al cabo hicieron otras ideas, por ejemplo, eran del tipo de aire que entraba, ¿no? Ellos decían que el aire que entraba era un aire a menor presión y ese aire a menor presión no podría generar la fuerza vital. Al fin y al cabo, por más bueno que era el experimento de Spallanzani y por más creíble que era el experimento de Spallanzani, muchas personas siguieron pensando en las ideas de Needham porque pues el poder del convencimiento que tenía en la labia la otra persona era superior, era sumamente superior. Y bueno, ya conoces que hay bastantes personas actualmente que son así, ¿no? Que te hablan bonito y que tienen ese tipo de palabra que va a llegar a tu mente, a tu corazón, porque tú eres importante, porque tú tienes un destino, porque tú has sido creación a imagen y semejanza del Altísimo. Sí, ya sabes cómo es ese tipo de formas de hablar, ese tipo de dicciones, ¿no? Ese tipo de quiebres que tienen, que pues más que la palabra en sí, la forma en cómo lo dicen es lo que te llega al corazón y termina llorando. Ahí está. Algo así. Entonces, lo mismo le pasó a Spallanzani, a pesar de tener un buen experimento, había formas de que él todavía tenga esa falencia, ¿no? Esa falencia. Pero va, que Spallanzani con las personas que estuvo rodeado y con todo lo que hizo avanzó muchísimo, ¿no? Avanzó muchísimo. Y era muy técnico, como te digo, ya cuando le dijeron que era el tipo de aire, Spallanzani lo que hizo fue crear una bomba de vacío acá al costado. Uy, es un ingeniero era ese hombre. Acá generó una bomba de vacío que jalaba aire para acá y salía entrada aire para acá y metía aire que al fin y al cabo por la diferencia de presión era igual a la de afuera. Entonces también pudo refutarlo. Y tuvo muchas peleas con ellos y Spallanzani era muy técnico y los agarró a patadas en todo momento, ¿no? Le dijo, eres Gil y morirá Gil. Y pues lo hizo, ¿no? Lo hizo así. Pero como te digo, de todos modos, a nivel social no era tan aceptado las ideas de Spallanzani por cuestiones de sentimiento, más que otra cosa. Ya está, avanzamos desde tal Spallanzani. Y este experimento, en realidad, las figuritas son de Needham, ¿no? Este es de Needham, más o menos. Pero ya sabes la historia de Spallanzani. Y el último señor, que no por eso es menos importante, pero al contrario, el más importante, el más bravo, el más tigre, el más pro de todos, que fue el señor Louis Pasteur. Que algunos ya les comenté un poquito en la clase de virus desde hace como 2 meses, cómo fue la historia de Pasteur, ¿no? Y Pasteur, pues, tuvo una historia bien interesante, ¿no? Pasteur tuvo una historia donde él fue, un personaje que, a diferencia de los demás, tuvo apoyo de la industria, tuvo apoyo capitalista, ¿no? Porque él, pues, fue un milagro andante, ¿no? Empresa que tocaba, empresa que crecía. Él tocó la empresa, pues, del alcohol, ¿no? La cervecita, tocó el vino, tocó el vodka, tocó el ron, tocó el whisky, ¿no? Eso lo hacía, pues, con residuos de levadura, obviamente, con combinaciones y otras cosas, pero todo ese lo hacía a nivel microscópico, ¿no? Ya no fue de virus, ¿no? Eso fue pasado de virus. Estamos hablando ahorita de microorganismos visibles, ¿no? Los virus no se ven, pues. Los virus no se ven. Estas son cosas que sí podemos ver, ¿ya? Bacterias, protozoarios. Entonces, él también, claro, la historia de Pasteur pasó por la rabia, ¿no? ¿Te acuerdas que él también trabajó con la rabia, con un trabajo interesante de la rabia? El Pasteur en China, a Pasteur lo aman, ¿no? Todos dices Pasteur, oh, se arrodillan los chinos, Pasteur, Pasteur, Pasteur. Dicen, Pasteur, chi, Pasteur, chi, chi, Pasteur. Dice ellos, porque allá en China, pues la industria que tenía peso a nivel mundial era la industria de la seda, ¿no? Y esas sedas lo sacaban de gusanos de seda. Y pasa que había una plaga de microorganismos que había atacado a los gusanos de seda. Y Pasteur se fue sin saber, sin conocer a un gusano de seda en su vida, hizo sus experimentos y le encontró la solución, ¿no? E hizo subsanar la economía china. Y pues, nada, fue un épico de épicos su tratamiento, ¿no? Y una de las cosas que hizo, pues, Pasteur fue un microbiólogo increíble y él conocía muchísimos de los microorganismos
Y él sabía que las bacterias están en todos lados, que eso genera contaminación. Por eso él hizo el trabajo del vino, ¿no? Tenías que dejar al vino en condiciones aisladas para generar pasteurización, ¿no? La leche también, la pasteurización de la leche. Es todo por condiciones aisladas porque él sabía que los microorganismos siempre nos están rodeando. Él incluso lo hizo cuando, no sé si te habrás visto en los carros, cuando es de noche y prendes la luz de un faro del carro y se ven partículas, muchas partículas. ¿Habrás hecho eso alguna vez? Que has visto en la noche, sí, de repente está lloviendo, no, no lloviendo, no, pero cuando prende la luz de un carro se ven como rayitas, como puntitos ahí en toda la luz, en todo el haz de luz. ¿Se ven o no se ven? ¿No? Nunca he visto un carro con el sol. Bueno, es que el sol, claro, por un huequito, ¿no? Por un huequito, así, a veces, por ejemplo, en la mañana también me levanto y mi techo como tiene hueco, mi cartón tiene hueco, todo está todo tapado, todo cerrado, estoy en una caja acá aislado. Y de ese huequito entra un haz de luz y ahí hay unas rayitas. Sí lo han visto muchachos. A ver, confírmeme pues, confírmeme. Che, qué aburridos son ustedes, oye. Ustedes son equipo, Nidja, ¿eh? Qué aburridos son, pues no hablan, oye. Ustedes son de los que mueren giles, nacen giles y morirán giles. Sí, ¿no? Antes eran chéveres, ya se me han maleado un poquito. Ya está. Bueno, entonces cuando tú ves eso, entonces Pasteur él decía que sí, los microorganismos están en el polvo, están en el aire. Y es que la gente le dijo, oye, no, Pasteur, pues eso no pasa. Aguanta, ¿cómo que no pasa? Dijo Pasteur. No, pues porque las bacterias y los microorganismos aparecen por generación espontánea. ¡Ah! ¿Qué estás hablando, imbécil? Le dijo Pasteur. Sí, sí, ahí el señor Nietzsche, Aristóteles, siempre nos han dicho que los microorganismos aparecen por bacterias y yo le creo. O te estoy mostrando que el polvo está rodeándonos en todos lados y es probable que los microorganismos estén viajando por ahí. Y tú le sigues creyendo esa cosa. Ay, Dios mío, ¿qué tienes? ¿Qué año vives? ¿Ah? No, 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 antivacunas eres, ¿no? Le dijeron. Entonces, le dijo, oye, pero entonces demuestra pues que las bacterias viajan por el polvo, viajan por el aire y no que aparecen en la nada. Ah, encima quiere que yo me meta en experimentos del origen de la vida. Si tú yo, microbiólogo que te he salvado de la quiebra a países, he mejorado productos, he salvado animales de la rabia. Si me quieres que te demuestre, es que no te crees, es que eso creemos, pe pasteo, tampoco te chore, ya, mira, vamos a hacer algo. El pastor dice, ¿qué hago? ¿Qué hago por esto? ¿Y cómo le llego a estos chicos? Decía, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago para ver? Ya, ya lo tengo. Y él lo que hizo fue crear un balón conocido como el balón de cuello cisne. Bien ingenioso como lo hizo, ¿ya? El balón de cuello cisne es una modificación derretida de un tipo de baloncito que es más o menos así, ¿no? Que es más o menos así. Y con la diferencia, el balón de Spallanzani, que este está abierto acá, está abierto. Él preparó acá su caldo. Ponle otro caldo, ponle ahora que es el caldo pues de chilcano, ¿ya? Caldo de cabeza, ¿no? Ponle por acá su canchita serrana, ponle por acá su limoncito, acá un poquito de ajicito, un caldito con nutrientes. Todo moléculas orgánicas, cosas que se pueden malograr recontra rápido, ¿ya? Obviamente lo hirvió, obviamente lo hirvió, ¿ya? Y esto de acá lo dejó con ese doblez, el balón. Entonces Pasteur, según las ideas de Pasteur, pues entraba por acá las partículas de polvo, y las partículas de polvo tenían que pegarse a esta, por la polaridad del vidrio y quedarse acá. Y la bacteria no va a subir, pero la bacteria, un microorganismo no tiene ese tipo de adhesión para subir, no tiene ese tropismo para llegar hacia allá, ¿no? No va a poder, ellos viajan por medios acuosos. No es, el polvo ya se quedó atrapado acá, así que las bacterias no deberían llegar. Entonces Pastor probó eso, pues, ¿no? Y él dejó ahí, y lo dejó así el frasco. 1, 2, 5, 7 días, 2, 4 semanas. No se malograba. Oh, aguanta, Pasteur. Que no se te malogra si está abierto. Claro, pues mira, lo estoy dejando abierto, no se ha malogrado. ¿Y por qué no se malogra, Pasteur? Ah, es que el polvo, las bacterias están atrapadas acá, acá. Ahí. Oye, ¿y cómo sabes que están ahí? Mira, hijo, mira. El pastor lo que hizo fue puso su dedito acá, ¿no? Puso su dedo ahí, ¿no? Su dedito, su uña, ¿no? Puso su dedo, inclinó esto, hizo que un poquito de ese caldito vaya por acá,
caiga acá y luego regrese. No, lo inclinó y lo volvió y lo dejó ahí. Espérate 2 días. Y 2 días después esto ya estaba todo contaminado, todo con microorganismos, todo sucio. Y encima siempre lo dejó abierto, o sea, ni siquiera para decir que esa fuerza vital nunca entró. Y con eso logró un experimento sumamente importante de Pasteur. ¿Se entendió? Algo así, ¿no? Algo así como ese baloncito que está, que está medio dobladito. Muy bien, Teresita, perfecto. ¿Se entendió, muchachos? Oye, contesta, pues ya me aburrí de la clase, ya. Uy, ya voy a cerrar la sesión. Ah, te voy a dar los datos teóricos, crudos, los años te voy a dar, ya te voy a dar los años ahorita, para que te aburras de verdad con ganas si no me contestas ahorita. Si no me contestas de verdad, te voy a hacer la clase bien aburrida, como tiene que ser, ¿ah? Como tiene que ser. Yo me estoy escapando un poco para que me entiendas. Si no me contestas de verdad, ahorita me machoro y hago una clase técnica. Esta clase, ¿sabes que la puede ser técnica? Lectura de libro, lo puedo hacer. Libro teórico. Burrita se puede hacer, pero es para que más o menos me entiendas. Contesten, pues. Uy, tan telas. ¿Cuántos son? ¿Cuántos me han dicho? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 de 70 personas. 13 de 60 personas. Uy, ay, ay, está que nada. 13, 15. Uy, no, no, nada que fue nada. Sino que ya hacer. Algo voy a hacer, algo voy a hacer. Por eso me gusta llevarme. Siempre hago un grupito de gente para los repasos, pero gente que yo escojo. Porque gente aburrida no se lo merece, no se merece mi esfuerzo. Este esfuerzo de personificar, de perder todos los pudores. Porque ni un sí son capaces de decirme en el chat. Ni un sí son capaces de decirme. ¿Cómo los odio? Mira. Cómo me caes mal, ¿no? Me caes pésimo, me caes. Ya, avanzamos entonces. Avanzamos con los que estamos ahí. Muy bien. Eh, no, no está lento. No han contestado. ¿Cuán lento tiene que estar para que no me contesten los 3 meses que vamos avanzando? Ya tu internet ya sería pues, lentazo porque no contesten 3 meses ya. No contestan nunca. Hay personas que nunca contestan. Es medio malcriado, me parece eso ya. Muy bien. Entonces acá tenemos ya la siguiente teoría. La siguiente teoría conocida como la panspermia. ¿Qué otro nombre recibía la panspermia? ¿Qué otro nombre recibía la panspermia? Voy a estornudar. Ah, ya está. ¿Qué otro nombre recibía la pan? La panspermia, la cosmogónica o cosmogénica, ¿cómo era? Era cosmogónica, ¿no? Cosmogónica, muy bien, cosmogónica. Perfecto. Ya está, la cosmogónica. Ahora, para eso tenemos que correr la semana número 4 que hicimos de microorganismos, ¿no? Hablamos de virus y bacterias en la semana 4 que hicimos, pues, conmigo en esta parte de la semana de... Semana 5 fue, perdón, semana 5 de virus y célula procariota. Y en esa ocasión, hablamos de una estructura de resistencia conocida como las endosporas bacterianas, ¿ya? Las endosporas bacterianas, jovencitos, son estructuras sumamente resistentes. ¿Cuándo, por ejemplo, una bacteria formaba endosporas? ¿Alguien no se te acuerdas ni lo que has comido hoy día? Te vas a acordar de la clase 5. Te lo comento entonces. La endospora bacteriana es una estructura en la cual la bacteria mete su material genético y todo lo demás del citoplasma lo pierde, ¿ya? Y esa estructura es muy resistente, resiste la desecación, resiste altas temperaturas y si tiene condiciones interesantes, pues luego puede volver
a crecer, ¿no? Difícil que crezca, pero se puede dar, ¿no? Entonces, esta es una espora. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos la semana de reproducción, que obviamente no te vas a acordar, en la semana de reproducción hablamos del proceso de reproducción por esporas en plantas. Proceso por reproducción por esporas por plantas, algo de lo que no te acuerdas, obviamente va a ser la liberación de esporas en el proceso del gametofito, del esporofito a gametofito. Entonces, en esta liberación, eso se llama panspermia, ¿ya? La palabra panspermia significa eso, salida de semillas, salida de esporas. A ver. Claro, muy bien, José, perfecto. Muy bien, eso me encanta mucho, que me cierren la boca, que me hagan quedar a mí como Gil ahorita, porque tienes toda la razón y sí te acuerdas. Perfecto, muy bien, hijo, muy bien, muy bien. Esa es, me encanta, muchachos, bien, bien, ya está. La panspermia era una teoría que nos dice que esas esporas se van a diseminar, que van a ir por un lado, por otro lado. Entonces, según esto es posible que la vida se originara en algún lugar del universo, llegase a la Tierra incrustada en restos y cometas y meteoritos, ¿ya? Em, entonces él nos dice que es probable que de repente la vida se haya dado en otro lugar, en otras condiciones, ¿no? En otra entidad, por otros lados, por ahí y que luego una bacteria haya formado una espora y esa espora se haya incrustado en un meteorito y ese meteorito haya caído en la Tierra también encontró condiciones y una vez que encontró condiciones desarrolló la vida y luego la bacteria empezó su evolución. El máximo defensor de la panspermia es el señor Svan Arrhenius, que propone que las esporas viajan por el espacio y pueden sembrar vida si las condiciones son adecuadas. Con sus deficiencias, ¿no? Con sus déficits tiene esta teoría, ¿no? Obviamente tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Como toda teoría. Eh, pero nada, coméntame hasta el momento qué te parece las teorías que hemos visto, la generación, las ideas en contra, las ideas a favor, la panspermia, para entrar ya a la teoría que es un poquito más densa porque tenemos que acordarnos unas cosas de bioquímica. A ver, ayúdame, porfa. ¿Qué entiendes hasta acá? ¿Qué has visto? ¿Qué opinas? ¿Tendrás alguna opinión? A ver, venimos de un meteorito, claro, ¿no? Venimos de un meteorito, la vida en general, ¿no? Y luego la vida siguió su propio proceso de evolución, pero el origen de la vida per se, la aparición de la vida en la Tierra, se dio de esa forma, según la Paspero. Ujú, así. A ver, ayúdenme, ayúdenme por ahí, muchachos, comenten, participen, digan algo, porque cuando te dice que hables, te quedas callado, cuando te digo cállate, otra hable y hable ahí chismoseando ahí en presencial, vas a ver, te voy a botar ahí en la clase. Participan, muchachos. No participan. Si no participan, voto gente aleatoriamente sin necesidad de purga. ¿No van a participar? ¿No tienen opiniones sobre esto? ¿No opinan nada? ¿Todo bien? Qué diferencia con el salón de la mañana. Qué diferencia, de verdad, abismal. Le llaman panspermias ahí, de años. Los, checa, ya no me dejan hacer nada, ya. Profe, pero esto, profe, este caso, que todo en están agiladazos, agiladazos están acá. Ya, avanzamos, ahora avanzaremos entonces. A ver, a ver. Claro, muy bien, Jimena. Eso depende mucho de las condiciones, ¿no? Según la teoría de Arrhenius, las condiciones que encontró la espora, como te dije, la espora así nomás no sale. O sea, una vez que ya se formó la espora, para que la espora vuelva a ser bacteria, eso necesita condiciones muy exactas. Y probabilísticamente se dio acá, ¿no? Entonces, pero sí, como bien mencionas, eso es otra falencia de la panspermia, que pues matemáticamente hablando, las condiciones de la Tierra, y que tiene condiciones de vida de la zona vital, también las tiene Marte, una parte. Entonces,
se podría haber generado en el tiempo que duró, en ciertas condiciones, con las adaptaciones que tiene la vida, se pudo haber formado vida, ¿no? Entonces, pero y pues recuerda que el primer planeta que conociste es la Tierra. Y el primer planeta que conociste tiene vida. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad que otro planeta la tenga? Es altísima, ¿no? Es altísima. Entonces, es cuestión de ir revisando probabilística. Así que muy bien, encontraste otra falencia muy interesante en la teoría. A ver, una relación así, un resumen de panspermia y endospora. Bueno, es que según Arrhenius, la endospora fue la que se incrustó en el meteorito y eso cayó en la Tierra. Entonces la teoría se llama panspermia y tiene que ver con la endospora. ¿No? Eso es lo que nos dice. Ya está. Vamos con las ideas ahora de Alexander Oparin, que es una idea bien interesante en realidad, ¿ya? Aunque no te lo mereces. No, mentira, ya, esto ya, eso sí ya fue de broma. Algunos que sí me participan muy bien, en serio estoy muy agradecido con ustedes. Los demás se merecen mi total desprecio. Bien, vamos ahora sí con la quimiosintética. La teoría quimiosintética es conocida como la teoría de la biogenética. Bueno, es un grupo de teorías biogenéticas donde hay evolución química. ¿Ya? Pero para eso quiero ver cuánta bioquímica te acuerdas, ¿no? Si no te acuerdas bioquímica, pues simplemente no podemos hacer esta teoría. Así que vamos. Primero, muchachos, diferencias entre orgánicas e inorgánicas. Si no me contestan, esto no se hace. Así que no se preocupen. No, si no quieres hacerlo, no contestes nada más. Diferencias entre orgánicas e inorgánicas. Si no me contesta nadie, lo dejamos ahí la sesión por hoy. Porque no puedo repetirte una clase ya hecha. Dos clases, tres clases hechas. Y no solamente en biología, sino en química. Así que no hay cosas que no te puedo repetir completas. Carbono, ¿no? Perfecto, la presencia de carbono, ¿no? La presencia y la ausencia de carbono. Ahora, ahora depende eso, ¿no? Porque si yo te digo CO2, el CO2, ¿qué es? ¿Orgánico o inorgánico? ¿El CO2 es orgánico o inorgánico? A ver, ¿cómo sería? Es inorgánico, ¿no? Entonces, no necesariamente solamente con o sin, ¿no? Sino que tenga una cadena de carbono. Pero bueno, ese carbono son una serie de átomos. Ahora, ¿por qué carbono? Porque como el carbono puede unirse a otros, ¿no? Puede unirse a otros, va a formar moléculas más grandes. Y si tiene moléculas más grandes, pueden tener otras funciones extra, ¿no? Funciones más complejas, funciones más distintivas. ¿Tú te acuerdas que cuando vimos, bueno, te deberías acordar que cuando vimos ADN y proteínas, importaba mucho el orden de las moléculas? Que tú pongas un aminoácido antes o que la pongas después afectaría directamente la función de la proteína. Y es que pues el orden importa mucho y mientras más grande, más diversa puede ser una molécula, distintos órdenes puede tomar. Y si toma un orden u otro orden u otro orden u otro completamente distinto, las funciones pueden ser totalmente distintas. Y eso es lo bonito del orgánico, que al poder ser moléculas más grandes, más complejas, porque los carbonos pueden unirse entre ellos, podrá tener más funciones. Y de eso se trata la vida, ¿no? De funciones. O sea, si tú puedes entender todo lo que yo estoy diciendo, la velocidad en la cual ya lo estoy diciendo, a pesar de que pues, la cantidad de palabras que estoy diciendo es un poquito grandes en el corto tiempo, y tú lo puedes procesar, y aún así puedes anotar, y aún así puedes recordar, y aún así puedes analizar, pues estamos hablando de un nivel de complejidad altísimo, ¿no? Si simplemente la primera palabra que te digo te perdiste, pues tienes que practicar la otra para poder mejorar tu nivel de complejidad. ¿No? Si no lo quieres, pues déjalo ahí nomás, no hay problema. Pero pues, que podamos entendernos, que puedas seguirme el ritmo, es algo que es importante para ti porque te va a ayudar un montón. No solamente lo hago rápido porque hablo rápido, sino porque de verdad te agiliza la mente, ¿no? La correspondencia entre palabras y su significado y todo procesado en el cerebro. Entonces,
¿Por qué? Porque dentro de tu cuerpo tienes millones de millones de millones de moléculas orgánicas interactuando de distintas maneras entre sí que hacen que se conformen, que se comporten de una manera distinta y que hacen que puedas procesar la información y que puedas entender y que puedas responder y que puedas anotar y que puedas aprender y que son muchísimos procesos que tienen que ver con las moléculas orgánicas, básicamente eso. El problema de las moléculas orgánicas es que, por ejemplo, ¿qué procesos forman moléculas orgánicas? A ver, ayúdame ahí. ¿Qué proceso formará moléculas orgánicas? ¿O no hay ningún proceso que forme moléculas orgánicas? Dime un proceso que forme moléculas orgánicas. Muchachos, ¿algún proceso, alguna reacción, algún mecanismo, alguna vía, alguna ruta que forme moléculas orgánicas? La reproducción. Bueno, es que cuando tú haces reproducción, tú partes de un óvulo y de un espermatozoide que son orgánicos, ¿no? Son células orgánicas. La fotosíntesis, ¿verdad, Teresita? Muy bien, perfecto, la fotosíntesis. ¿No? Muy bien, Fabricio, la fotosíntesis. Porque son moléculas inorgánicas del CO2 que se convertirán en orgánicas, como la glucosa, como alcoholes, como aminoácidos, como ácidos grasos, ¿no? Entonces, eso sí es proceso de formación orgánica. Otro más. Ya, bueno, yo te lo voy a comentar. Quería que más o menos me contestes eso. Ese sí es importante que te acuerdes. Si no te acuerdas de la fotosíntesis, que era la formación de moléculas orgánicas, está grave en biología. Y si no le metes ganas, échale tierra de una vez y ponte a enfocarte en otros cursos. Porque si no sabes preguntas así tan sencillas, de verdad estás grave, estás crítico, ¿no? Son temas, en el título de un tema que hemos hecho. Así que atentos ahí. La fotosíntesis. Nosotros también pues, somos capaces de formar aminoácidos dentro de nuestro cuerpo, formamos nucleótidos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Unimos fosfatos, formamos AMP cíclico, formamos proteínas, formamos grasa a nivel del hígado, el colesterol se convierte, se transforma, ¿no? Deriva, formamos lípidos en el retículo liso. Formación de moléculas orgánicas tenemos básicamente en nuestro cuerpo, en las plantas. ¿Qué tienen en común ellos? Que son seres vivos. O sea, las moléculas orgánicas son formadas por los seres vivos. Y nosotros, siendo seres vivos, estamos formados por moléculas orgánicas. O sea que a grosso modo, no sé si lograrás entenderme, creo que ya volaste, pero vamos a ver si puedes seguirme el ritmo. Somos un paquete de moléculas orgánicas capaces de formar moléculas orgánicas, hablando de materia. Moléculas orgánicas organizadas en cierta magnitud de que tenemos la capacidad de formar otras moléculas orgánicas. Plantas, animales, usuarios, podemos hacer eso, ¿no? Cada uno con su ruta, cada uno con su grupito, pero podemos hacer eso. Entonces, eso da hincapié a que sea un ciclo, ¿no? Que sea un ciclo donde moléculas orgánicas formen moléculas orgánicas y que estas formen moléculas orgánicas, y ahí trae pues la ruptura idealista de una deidad, ¿no? Donde dice, oye, si las moléculas orgánicas solamente son formadas por moléculas orgánicas que son seres vivos, y bueno, pues, entonces, si es un ciclo, ¿cómo lo iniciaste? Ha tenido que venir Dios, ¿no? Dios chasqueó los dedos y apareció pues la vida, ¿no? De moléculas inorgánicas, él formó moléculas orgánicas y se dio pues el origen acá, ¿no? Entonces, y ahí luego desarrollo. Y entonces, esas ideas, bueno, tenían su peso, ¿no? Pero pasa que el señor Oparin, que es el defensor de esta idea, el señor Alexander Oparin, él encontró de que en el Sol, cerca del Sol, con unos telescopios especiales que tenían una cantidad de refracción de luz para poder ver las masas de moléculas que se encuentran, él notó que había en el Sol moléculas orgánicas, en el Sol. ¿Mm? Interesante. Entonces, en el Sol no hay seres vivos, pues, ¿no? ¿Cómo hay moléculas orgánicas acá? Entonces, ¿qué significa? Que sabemos que es baja, que es diferente, pero aún así existe la posibilidad de que se formen moléculas
orgánicas a partir de inorgánicas. Obviamente las moléculas orgánicas son distintas, pues allá a las del Sol a las de acá, porque las condiciones son distintas. Son moléculas, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Son moléculas así, por ejemplo, ¿no? Así, por ejemplo. Algo que pues acá no lo vas a encontrar ni a balas, ¿no? Es un carbono que tiene dos enlaces. Difícil acá, ¿no? Al menos de manera estable, difícil encontrar algo así. Pero en el Sol sí hay. Pero esto es orgánico, recontra orgánico, pues. De donde lo quieras ver, es orgánico. Así, también moléculas así. Así. Entonces, ¿qué puedes concluir de esto? Que en ciertas condiciones el carbono se puede unir a otros carbonos y formar moléculas orgánicas, sin la intervención de un ser vivo. ¿Y qué te hace pensar que esto no pudo haber ocurrido acá también en la Tierra en su momento, en un determinado? Recuerda que tenemos un gran tiempo ya, 4.600 millones de años, ya se formó la vida, pues, pero la Tierra tiene muchísimos, muchísimos más millones de años, ¿no? Muchísimos más millones de años tiene. Entonces, en eso tuvo que haber aparecido algún, algún momento aleatorio donde ocurra ese proceso, ¿no? Entonces, veamos. Eh, ¿Cuáles eran esas condiciones? Pues primero, para que haya eso, tiene que haber moléculas con carbono, tiene que haber carbono, ¿ya? Segundo, para que las reacciones ocurran y se formen moléculas, tiene que haber alguien que done electrones. ¿Te acuerdas cuál era el principal átomo donador de electrones? ¿Te acuerdas cuál era el principal átomo donador de electrones? Espérate que me estoy dando sueño. ¿Cuál era el principal átomo donador de electrones? Contesta nomás, no va a contestar los demás. Claro, ahí está, muy bien. El hidrógeno, ¿no? ¿Te acuerdas? El hidrógeno. Ahí está. El hidrógeno. Genial, genial, muy bien. Ahí está el hidrógeno. El hidrógeno era aquel que donaba electrones a los demás, ¿no? Venían del agua y eso. Entonces, estos electrones eran fundamentales. Nosotros necesitamos que las condiciones de la Tierra tengan muchísimos átomos con hidrógenos. Este proceso daba electrones y hacía que las moléculas se reduzcan. Por eso lo llamamos atmósfera reductora. Entonces, ¿qué condiciones había en esto? Pero déjame hacer por acá, déjame cambiar esto de acá. Ya, ahí está, ahora sí. Entonces, las condiciones de la Tierra primitiva eran algunos átomos, por ejemplo, átomos inorgánicos, moléculas inorgánicas, tipo agüita, tipo metano, ¿no? Que es inorgánico al fin y al cabo, que tenemos al amoníaco, ¿no? Tenemos moléculas como el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno molecular. Entonces, ¿qué nos dice? La Tierra primigenia contenía moléculas simples primigenias, que son estas de acá, que empezaron a simular una condición totalmente inorgánico, pero con bastante hidrógeno, cargado de hidrógeno. Como tiene hidrógeno, lo llamaremos reductor. Como tiene bastante hidrógeno, lo llamaremos reductor, ¿ya? Agua que tiene hidrógeno, metano con hidrógenos, amoníaco con hidrógenos, hidrógeno con hidrógenos, y esto lo llamaremos atmósfera reductora, reductores si quieres, no importa. Y ahora también ya tenemos la materia, tenemos átomos de carbono, tenemos hidrógenos, tenemos nitrógenos por ahí, algunos fósforos por ahí, algunos hierros por ahí, algunos calcios, todo pues acumulados en forma de roquitas. Pero necesitamos energía. Y la energía era muy sencilla obtenerla. Recuerda que en ese momento no había la capa de ozono y como no había capa de ozono, pues la radiación entraba directamente y como no había nadie que la consuma, no había paneles solares, no había gente que pueda recibir esa radiación en su piel para que le dé cáncer en la piel, obviamente la radiación entraba directamente en la Tierra y la energía, si bien es cierto, se disipa en cierta manera, era tanta la radiación directa que entraba que la energía se podía acumular en cierta forma, ¿no? Se acumulaba en forma de terremotos, se acumulaba en forma de calor, se acumulaba en forma de tormentas eléctricas, se acumulaba muchísima energía y en un momento determinado estas moléculas con esa energía reaccionaron. Estas moléculas con esa energía reaccionaron, ahí está, que reacciona. Y una reacción más. Ahí está. ¿Qué dice? Las bombas de hidrógeno tenían relación.
No, una bomba de hidrógeno es otra cosa. Una bomba de hidrógeno es hacer colisionar dentro de un aparato protones de hidrógeno y que como están todos cohesionados en un lado, lo libras con fuerza y ahí sale energía. Y como los protones se odian, pues se separan. Pero es otra cosa, ¿no? Estas son moléculas que tengan hidrógeno. Eso es otra cosita, ¿no? Pues en este caso, estas moléculas reaccionaron y reaccionaron cediendo electrones, usualmente a la molécula del carbono. Y según lo que nos dice el señor Oparin, se empezaron a formar moléculas orgánicas muy sencillas, aminoácidos muy chiquitos. Los aminoácidos empezaron a juntarse entre ellos, formando proteínas, moléculas más grandes, ¿no? Obviamente muchos aminoácidos se unieron a otros aminoácidos y lo que te salió ahí no tenía ningún tipo de sentido. Eso no servía. Y obviamente si no servía la molécula, pues desaparece, pues, ¿no? Si no sirve algo, es eliminado, no pasa a la historia, ¿no? Pero estas moléculas que estaban acá, estamos hablando de aquellas moléculas que aleatoriamente puede generarse una proteína que sí sirva, una secuencia que tenga algún tipo de sentido. Además de eso, las moléculas por su carga polar, las moléculas de agua se adhieren a las proteínas y muchas proteínas se adhieren a una bola, formando una estructura llamada coacervado. ¿Qué significa la palabra acervo, jóvenes? ¿Qué significa el razonamiento verbal? Tu profesora creo que es la profesora Betsabe. ¿Qué significa la palabra acervo? O de lenguaje, creo que te enseña Betsy, creo. ¿Qué significa la palabra acervo? Con C, no con S, ¿ah? Pues la palabra con S significa otra cosa. ¿Qué significa acervo con C? Ya, tarea para ti, ¿ya? Te entretienes ahí buscando eso. La cuestión, joven, es que acá hay un montón de proteínas juntas. Ahora, este, mm, esta proteína, este cuerpo que está acá, que se llama coacervado, va a ser un cuerpo lleno de proteínas y ¿has jugado Agar.io alguna vez? Agar.io. ¿Has jugado Agar.io, no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete nomás han jugado, no han tenido infancia. Mucho. Sí, tu tiempo, Agar.io, no te hagas ahí el chivolo, ¿ah? No, profe, no es de mi tiempo. Sí, tu tiempo, Agar.io, ¿ah? Jueguitos ahí de mesa. Ya está. Nada que te llevo 10 años, ¿no? Sí, tu tiempo, Agar.io, ya no te hagas ya, no te hagas ya. Este, bueno, es que pasa que las proteínas se comportan como Agar.io. Se comportan así. O sea, hay proteínas que cuando tú te acercas una proteína a otra proteína, la proteína más grande hace que la pequeña se comporte como ella. Eso pasa, por ejemplo, en la enfermedad de las vacas locas, ¿no? En las vacas locas hay unas proteínas que están en el cerebro que están mal dobladas, mal plegadas, y esa proteína se acerca a otra proteína que está bien, y cuando la toca, la proteína se convierte en una proteína mal doblada y ya la enfermedad empieza a propagarse en el cerebro. Las proteínas tienen esa característica. Cuando una grandota consume, se acerca a otra, la ingiere, se convierte en la otra. Entonces, al mismo estilo de Agar y yo, estos coacervados grandazos comían coacervados más pequeños y los coacervados pequeños que eran consumidos se convertían en parte del coacervado grande. Jóvenes, estamos frente a la primer tipo de nutrición, que es convertir moléculas externas, convertirlas en tuyas. Si bien es cierto, este coacervado no es necesariamente un ser vivo, ¿no? Ni cerca, tiene conductas, tiene conductas. Por ejemplo, la acumulación de agua que hay dentro es mucho mayor a la que está afuera. Y cuando se fue asociando a otro tipo de moléculas orgánicas, ¿no? Se empezó a formar lo primero que llamaremos protobionte, que ahora lo que hizo fue tener primero una membrana de lípidos externa.
¿no? Que lo aisló por completo de la parte exterior, ya no cualquier cosa entraba, solamente lo que él quería, ¿no? Tenía pliegues, tenía microesférulas, que eran partículas de proteínas internas, y ahora tenía una nueva molécula donde guardaba toda la información de lo que era, ¿no? O sea, todas las proteínas que estaban ahí necesitaban un orden, y eso lo llamaremos el primer replicón. ¿Qué podía ser ADN o RN? Estoy en discusión cuál será, si será ADN o RN, no importa, la verdad. No, todos los días sale una publicación nueva, que fue el ADN, no, que fue el RN, no, que fue el ADN, no, que fue el RN, no, que decir que da igual, pero fue un ácido nucleico que tuvo la capacidad de autocopiarse, y cuando tú copias algo, tienes la capacidad de duplicarlo y replicarlo en otro lugar. Jóvenes, estamos ante el primer evento de una reproducción ultra primitiva. Reproducción en moléculas, reproducción en no seres vivos, si es que no quieres llamarlo. ¿En qué momento se convirtieron en seres vivos? Bueno, eso es a criterio, ¿no? Para ti esto puede ser un ser vivo, para ti no, ¿no? Esto para ti puede ser un ser vivo, para otros no, ¿no? Puede ser una célula, bueno, pues quieres llamarlo una célula, es una unidad viviente. Algunos consideran que que una persona que ya no late su corazón, que le ha dado un infarto, está muerto, pero tiene funciones cerebrales, tiene sistema digestivo, tiene células complejas, tiene un montón de receptores, tiene piel, tiene órganos, ácido derivado, está totalmente desarrollado, pero lo consideran muerto. O sea, es totalmente random. La palabra vivo, esa palabra vivo ha sido creado por la sociedad, ¿no? Dependiendo de lo que tú consideres, pues eso será estará vivo. ¿Eso estará vivo o no? Pues depende de ti. Depende de ti. Llámalo vivo, llámalo no vivo. Eso es tu criterio. Pero pues lo que sí vamos a ir viendo que va a seguir cambiando y va a enfrentarse a condiciones distintas, como por ejemplo el hecho de la falta de oxígeno. Si bien es cierto, la falta de oxígeno no le afectaba porque pues él nunca tuvo oxígeno, la falta de oxígeno hizo y que sean heterótrofos, hizo que el alimento se vaya acabando, ¿no? Los coacervados gigantes se partían en dos, así como agar y yo. Sí, al partirse en dos, pues empezaban a separarse y cada uno a alimentarse de lo que encontraba. Pero el alimento empezó a escasear. Y como faltaba alimento, pues como ellos cambian de replicones a cada rato, porque tenía que haber una estructura que, si bien es cierto, mantenía la copia del replicón, no a veces no es tan exacto. Esa copia pudo haber originado el primer coacervado, el primer protobionte que sea autótrofo. Los coacervados autótrofos formaban su propio alimento, eran más quedaditos, eh, y ellos liberaban oxígeno. El oxígeno hizo que las condiciones de la Tierra cambien, que sea una muy buena molécula oxidante, que deje de ser una atmósfera reductora, una atmósfera oxidante, que aparezca una capa de ozono y que ahora vuelvan a aparecer más heterótrofos que sean aerobios. ¿Ya? Por último, bueno, estas ideas se vieron reflejadas en una evidencia generada por el señor Stanley Miller en el año 53, donde hizo un experimento donde en un balón acá metió amoníaco, metió metano, metió agua, metió hidrógeno, lo hirvió, metió calor, metió electricidad, metió radiación, lo dejó decantar y acá cayó un poquito de aminoácidos y al fin y al cabo cayó glucosa, ácido acético, glicina, alanina, ácido glutámico, aspartico. Sí pasó y se puede replicar en laboratorio. Obviamente esta teoría es la más aceptada, obviamente pues no se puede recrear esto, tendrías que eliminar toda la vida en el planeta y observar, cosa que no tiene sentido, pero el modelo es muy aceptado. De repente no lo has entendido muy bien. Depende mucho de las bases químicas que tengan. Pero pues esa ha sido la clase del día de hoy. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Un silencio incómodo.